estamos de vuelta en Negocios Televisión. Llega el momento del análisis geopolítico, una jornada marcada por los ataques de Israel en Siria, Irán, estas informaciones sobre el envío de misiles a Rusia y también muy pendientes del sabotaje al Nord Stream, nuevas informaciones que parten de Alemania y también que tienen ya respuesta por parte del Kremlin. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Armando Jiménez, experto geopolítico, CEO de Alamo Solutions, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Armando, muy buen día. Buen día, encantado de estar con ustedes. Igualmente, encantados de tenerte por aquí un día más, de nuevo pendientes del terreno geopolítico. Si te parece, empezamos mirando a Oriente Medio. Sigue la escalada, siguen los ataques por parte de Israel. En este caso hablamos de ataques en Siria, al menos 14 fallecidos, incluso hablando de objetivos iraníes en este territorio. Efectivamente, Israel ha tomado una iniciativa de buscar, inclusive en territorio sirio, a líderes de Hezbollah, y estamos viendo la consecuencia. Ya la semana pasada habían también atacado con drones un vehículo militar donde estaba un líder, y ahora pues fue una escalada porque se estima que hay 16 muertos y más de 35 heridos con estos ataques en territorio sirio. Esto solamente complica la tensión en la zona, que ya de por sí hay mucha fragilidad. Hay que recordar que Siria está apoyado por Rusia, pero varios países del Golfo, varios países de la zona están en conflicto directo, inclusive Turquía también, con el régimen sirio, y esto lo único que hace es escalar el problema a hacerlo un problema regional. Entonces, vamos a darle seguimiento, vamos a estar muy pendiente de cuál es la respuesta tanto de estos líderes terroristas como de aquellos gobiernos que tienen o que han venido apoyándolos. Bueno, pues muy pendientes de esta escalada, de estos nuevos ataques por parte de Israel. Si te parece, miramos también al otro bando, miramos a Irán, precisamente hablando de escaladas. Había informaciones este viernes por parte de la CNN, también Wall Street Journal, hablaban de un envío de misiles balísticos de corto alcance a Rusia. El propio viernes la misión permanente de Irán ante la ONU negaba las informaciones y hoy de nuevo altos cargos de la Guardia Revolucionaria Islámica niegan las informaciones y dicen que es una especie de guerra psicológica. Llama la atención también en este caso, Armando, que Rusia no lo ha negado. Dice que las relaciones con Irán son muy buenas en todos los sentidos y no niega que le haya enviado estos misiles balísticos de corto alcance. Efectivamente, es otro tema de alta tensión internacional, el tema de Irán, con las sanciones que se les han impuesto, su cercanía en los últimos años con la Unión Soviética, su postura bélica hacia Israel, complica aún más la tensión geopolítica en esta zona. Evidentemente, Irán quiere evitar las sanciones económicas. Recordemos que por muchos años tuvieron unas sanciones impuestas por Estados Unidos que no les permitió vender su petróleo al resto del mundo, que los mantuvo en un cerco económico complicado, pero en el 2022, finales del 22, principios del 23, que fueron liberadas estas sanciones, la economía iraní se convirtió en la 13ª economía del mundo, más grande que la mexicana o que la española, por ejemplo. Entonces, este es un tema delicado. Es evidente que van a negar este tipo de apoyos con un gobierno extranjero, principalmente por el uso de aquellas armas consideradas como altamente sensibles en términos militares, y que la Unión Soviética, o la anterior Unión Soviética, ahora Rusia, que siempre ha tenido vínculos estrechos con esta nación, ahora pues busque no hacer declaraciones que compliquen más la narrativa internacional. Es una manera también de ejercer presión en el resto del mundo, en la zona, haciendo suponer que se está armando Irán para un tipo de confrontación a otra escala, a otro nivel con Israel. Bueno, pues muy pendientes de estas informaciones en torno a Irán. Como decimos, informaciones que han sido negadas hace escasos minutos. Se lo contábamos precisamente
En el informativo, hablando de informaciones que han llamado la atención en las últimas semanas, el foco sigue puesto en este sabotaje al Nord Stream, en estas acusaciones en torno a Polonia, también en torno a Ucrania, el propio Zelensky que dio la orden y que luego reculó. Claro, hay indignación en Alemania, hay partidos, ciudadanos que piden una investigación y que además acusan a Polonia precisamente de sabotear estas investigaciones en torno al Nord Stream, lo que de alguna forma también parece que le inculparía, ¿no? En este caso, en este acto de sabotaje. Te quiero preguntar por esto. Alemania, que ha estado callada en los últimos años, ahora parece indignada. Quiero saber qué opinas de este cambio de posición por parte de Polonia y sobre todo las informaciones en torno a los Nord Stream. Hay que recordarle al auditorio que más del 90% de las comunicaciones internacionales, todas las financieras, todas las económicas, se hacen a través de estos cableados que hay en altas profundidades, y en esa zona es una zona muy sensible, no nada más para la conducción de gas, que eso es el Nord Stream, sino por todo el tema militar estratégico que hay en esa zona. El hecho de que un país europeo, por alguna razón, pudiera haber participado, avalado o apoyado este tipo de sabotajes, obviamente preocupa a las principales potencias y obviamente genera muchísima inestabilidad en Europa. La posición de Alemania no es gratuita, se presume que hay información suficiente como para señalar que hubo irregularidades, y esta postura de Polonia de querer minimizarlo, de querer obstaculizar la investigación, pues es altamente sospechoso. Esto es un tema también grave porque, como todos sabemos, la OTAN funciona a través del consenso entre todos sus miembros. Y si algunos de sus miembros tienen una posición muy contraria al de algunos otros, esto generará mucha incertidumbre y complicará las operaciones militares. Este tema también hay que darle seguimiento porque puede traer sorpresas interesantes y divisiones internas hacia la propia Unión Europea y hacia el comando de la OTAN. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el seno de la OTAN, en el seno de la Unión Europea. Mientras tanto, como se pueden imaginar, pues claro, Rusia se está beneficiando, ¿no?, de esta división. También le concierne, desde luego, lo que sucedió con el Nord Stream, y dice Dmitry Peskov, el portavoz presidencial ruso, bueno, pues que hay que llevar a cabo una investigación seria, ¿no?, una investigación adecuada de lo que sucedió en el Nord Stream. También te quiero preguntar por esto, porque es dar argumentos, ¿no?, dar fuerza a Rusia. Ya no es solo crear división entre los aliados de la OTAN o de la Unión Europea, sino que es normal que Rusia diga, oye, ya es hora, ¿no?, de hablar de esto y que se sepa qué sucedió realmente. Efectivamente, Rusia ahora es el país más interesado en aclarar esto que siempre se señaló que era el causante de estas explosiones marinas y de esta destrucción de parte de los ductos del Nord Stream, y que ahora está aprovechando estas divisiones internas en Europa para exigir también claridad y para cambiar la narrativa militar y la narrativa geopolítica que había en torno a este tema, acusándolo directamente. Rusia está aprovechando esta nueva relatoría militar que está cambiando por la propia inestabilidad del discurso en Estados Unidos, del discurso en la Unión Europea, de la crisis política que está viviendo Zelensky en su propio país, en Ucrania, y parece ser que no nada más en el campo militar Rusia está avanzando, sino también en la retórica militar y la retórica de guerra, que como todos sabemos es también muy importante. No nada más se libran las batallas dentro del campo de batalla o por posiciones estratégicas, sino también se libran batallas en el campo de los medios de comunicación y de quién conquista la narrativa que prevalece. Y esto es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, pues hablando de narrativas, si te parece terminamos apuntando al otro bando, mirando a Ucrania, en este caso al
presidente ucraniano, un Volodymyr Zelensky que está presionando a sus aliados, quiere poner fin a la guerra en otoño. Eso sí, quiere hacerlo de una forma unilateral. Este plan de la victoria que quiere presentar a Trump, a Kamala y al propio Joe Biden. Te quiero preguntar por esto, ¿qué opciones hay de terminar la guerra pues, de esta forma, ¿no? Con un plan de la victoria para Ucrania, teniendo en cuenta lo que tú decías, ¿no? Los avances que sigue realizando Rusia, sobre todo en Donetsk? Sí, yo creo que ahí él le falló la retórica, esta idea de que las incursiones en Kursk representaban un éxito para Ucrania, que habían invadido el territorio ruso, que lo estaban afectando, cuando fue una estrategia que buscaba distraer las fuerzas rusas a esa zona para que no siguieran avanzando en posiciones estratégicas que van a perjudicar aún más la frágil posición que ya tiene Ucrania en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Es triste, pero creo que esta narrativa se ha venido desmoronando y ahora es urgente para el presidente Zelensky, por la crisis interna política que tiene, por las presiones dentro de su propio partido, que busque una solución próxima o inmediata, aprovechando también el deseo de los Estados Unidos por encontrar una solución negociada. Sin embargo, esta postura o esta posición lo único que va a acabar haciendo es agravar la situación. Creo que el obstáculo para llegar a un punto de encuentro de paz es el propio presidente Zelensky. Entonces, mucho dependerá quién gana en la Casa Blanca. Obviamente, si queda Trump, su postura quedará terriblemente debilitada, pero inclusive si queda la presidenta, como presidenta Kamala Harris, necesitará entrar en un nuevo proceso de negociación con un Congreso americano menos dispuesto a apoyarlo. Las posibilidades de que se logre un acuerdo de paz en los términos que busca Zelensky son verdaderamente bajas. Bueno, pues muy pendientes de lo que suceda con Zelensky, con este plan de la victoria y sobre todo pues estos planes también de que haya una conferencia de paz antes de las elecciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Armando, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Muy buen día. Muchas gracias. Igualmente, encantado de estar con ustedes. Igualmente, un placer, Armando.